La guerra del Donbass es un conflicto armado que se desarrolla en Ucrania Oriental desde el 6 de abril de 2014, entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas rusas del Donbass. Como parte de la guerra ruso-ucraniana, este conflicto ha pasado por diferentes etapas, la más reciente de las cuales evoluciona en el contexto de la ofensiva de Ucrania Oriental dentro de la invasión rusa de Ucrania de 2022. El origen directo del conflicto se remonta al inicio de las protestas del Euromaidán en noviembre de 2013, cuando miles de manifestantes salieron a protestar a la Plaza de la Independencia de Kiev, debido a la polarización en torno a la negativa del gobierno nacional a firmar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. En febrero de 2014, fue destituido el presidente Viktor Yanukovych, pero en el este del país, región fronteriza con Rusia, numerosos manifestantes tomaron sedes de gobiernos proclamando de facto la independencia de diferentes localidades, lo que causó fuertes enfrentamientos armados entre europeístas, prorrusos y separatistas. Las protestas prorrusas se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia a mediados de marzo y el 7 de abril, un grupo de manifestantes proclamó la República Popular de Donetsk en un edificio de la administración regional en la ciudad del mismo nombre. El 13 de abril, las autoridades de Kiev pusieron en marcha una operación especial en el este del país con la participación de las Fuerzas Armadas. El 17 del mismo mes, se celebró una reunión en Ginebra, Suiza, entre los jefes de la diplomacia de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, siendo aprobado un documento con medidas para poner fin al conflicto. También se acordaron revisiones a la Constitución de Ucrania. Sin embargo, esto no fue aceptado por las milicias prorrusas. La República Popular de Lugansk fue proclamada el 28 de abril. Esta república se unió a la RPD en su lucha contra el gobierno de Ucrania. Así, para el 1 de mayo, hasta 16 ciudades y pueblos del este ucraniano se hallaban parcial o totalmente en manos de los grupos armados prorrusos, al día siguiente de que Ucrania reconociera públicamente que la situación en los oblasts de Donetsk y Lugansk escapaba a su control y las autoridades de Kiev pusieron en marcha una nueva operación especial con la participación de las Fuerzas Armadas en Sloviansk. Ello no impidió que 2 días después se llevaran a cabo los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk, en los que el 89% de los electores del Oblast de Donetsk votó a favor de la independencia de la RPD y el 96% de los votantes del Oblast de Lugansk optó por separarse de Ucrania. Ante la consolidación de un frente de combate, tras los sucesivos llamados de alto el fuego, los señores de la guerra ocuparon grandes extensiones de terreno en la zona prorrusa. El Protocolo de Minsk fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk el 5 de septiembre de 2014, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por las distintas partes y no logró su objetivo de cesar todos los combates en el este de Ucrania. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y Estados Unidos han apoyado al gobierno de Ucrania, alegando que Rusia es el único responsable de las tensiones separatistas. Por su parte, el gobierno de Rusia ha condenado reiteradas veces las acciones del gobierno ucraniano, refiriéndose a sus integrantes como criminales, y calificando los sucesos en Ucrania de genocidio. Ucrania acusó a Rusia de intervenir en el conflicto ayudando a los separatistas prorrusos, pero dichas acusaciones fueron negadas por Rusia. Por parte de Rusia, los opositores al gobierno de Kiev y medios de comunicación como Bild denuncian participaciones de la Agencia Central de Inteligencia y de Academy, Greystone Unlimited apoyando con hombres y material de inteligencia a los militares de Kiev. Por su parte, la OTAN desplegó sus tropas en países cercanos a las fronteras rusas y ucranianas, Polonia, Rumanía y los países bálticos. Hasta el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la guerra del Donbass había provocado más de 14.000 víctimas mortales entre civiles y combatientes de ambos bandos.
Esta nueva fase del conflicto constituye el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 4 millones de ucranianos abandonando el país y 7 millones de desplazados internos. Antecedentes. Euromaidan. Desarrollo. Primera fase de la guerra ruso-ucraniana. Protestas prorrusas. Escalada de los enfrentamientos. Los acuerdos de Ginebra y su incumplimiento. Batalla de Mariupol. Referéndums independentistas y proclamación del Estado de Nueva Rusia. Combates posteriores al referéndum. Alto el fuego fallido. Tragedia del vuelo MH17. Ofensiva ucraniana y contraofensiva separatista. El protocolo de Minsk y su fracaso. Elecciones generales de Donbass y combates. Tregua de Minsk II. Fin de la Confederación de Nueva Rusia. Entre 2016 y 2019. En febrero de 2016, se registraron 4 personas muertas en un puesto de acceso a la República Popular de Donetsk, y un soldado ucraniano muerto en Avdiivka, en ambos casos a causa de una mina. Del 20 al 24 de noviembre de 2017, se produce un golpe interno de Luhansk. El ministro del Interior de Lugansk, Igor Kornet, y el líder del servicio secreto de Lugansk, Leonid Pasechnik, apoyados por la RPD y posiblemente por Rusia, hacen que el autoproclamado presidente Igor Plotnitsky huya para refugiarse en Moscú. Aprovechando la división entre las facciones separatistas, el ejército ucraniano recuperó 3 aldeas y alturas estratégicas cerca de Debaltseve. Además, el 24 de noviembre, una tropa táctica ucraniana reconquistó las localidades de Travneve y Ladosove, que habían estado ubicadas desde 2015 en la tierra de nadie al norte del bastión separatista de Orlivka. A medida que se llevó la campaña a las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019, el alto el fuego se violó a diario, causando muertes regulares al menos en ambas filas. La situación pesaba sobre el expresidente ucraniano, Petro Poroshenko, candidato para su propia reelección, que se encontraba muy alejado en la primera ronda de su competidor Volodymyr Zelensky, quien luego fue electo. Entretanto, el gobierno ruso simplificó el acceso a la nacionalidad rusa para los habitantes de Donbass. La comunidad internacional señaló el hecho como presión diplomática. Batalla de Avdiivka. Invasión rusa de Ucrania de 2022. Ofensiva. Conquista rusa de Lugansk. Donetsk. Bajas. Hasta el 23 de febrero de 2022. Crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. Refugiados. La guerra ha provocado miles de desplazados internos en Ucrania, y refugiados en Rusia. Los desplazados internos se han dirigido a zonas centrales y occidentales del país, como el Oblast de Poltava. Sobre 2.000 familias de Donetsk y Lugansk se han refugiado en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania. El 16 de junio la ONU estimó en entre 19.000 y 34.000 los desplazados internos en Ucrania. Por su parte, Rusia desplegó más de 200 puntos de recepción temporal de refugiados, en los que el 20 de junio había 9.700 personas, incluyendo 5.300 niños. Alrededor de 12.000 permanecían en los domicilios de sus familiares y conocidos. Alrededor de esta fecha solo al Oblast de Rostov llegaban unos 10.000 ucranianos diariamente, sumando a los 400.000 ucranianos que llegaron y permanecieron en Rusia desde principios de 2014, principalmente desde marzo. 1.000 personas solicitaron el estatus de refugiado, y 6.000 solicitaron refugio temporal por causas humanitarias. Otros refugiados de Lugansk se han dirigido a Rusia durante la tregua declarada el 23 de junio y efectiva hasta el 27. El 4 de julio, el viceprimer ministro de Rusia Dmitry Kozak cifró en 100.000 el número de peticiones del estatus de refugiado por parte de los desplazados ucranianos.
El número de ciudadanos ucranianos residentes en Rusia era de 1,9 millones de personas, comparado con 1,1 millones en las mismas fechas del año 2013. Según Alexei Begun del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Bielorrusia, para el 28 de octubre han llegado cerca de 30.000 ciudadanos ucranianos a su país y precisó que se trata solo de los refugiados del este de Ucrania y el número de ucranianos que llegan a Bielorrusia es mucho mayor. Además que 150 ucranianos recibieron el estatus de refugiados y más de 400 han pedido la ciudadanía. 4 de junio Entretanto, Rusia confirmó que ese día 386 refugiados ucranianos llegaron al Oblast de Rostov, una región rusa limítrofe con los oblast ucranianos de Donetsk y Lugansk, por lo que el gobernador del Oblast de Rostov declaró el estado de emergencia en los distritos y ciudades limítrofes. Impacto en las infraestructuras. Bloqueo informativo. Bajo amenaza de revocación de licencias, Ucrania prohibió a sus proveedores de televisión retransmitir una serie de canales de televisión rusos por poner en peligro la seguridad informativa del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó este hecho de violación de la libertad de prensa. Al mismo tiempo, diversos medios y políticos acusaron a los medios ucranianos de desinformación y manipulación psicológica de los ucranianos. El 23 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de tabú amoral e inhumano la falta de información sobre cientos de víctimas de las autoridades de Kiev en los medios internacionales. Los principales medios que informan en Internet sobre el conflicto son Russia Today y Sputnik, acusados de propagar información a favor del bando prorruso y Rusia, como también Ukrinform, con la misma acusación solo que en favor del gobierno ucraniano. Reacciones. Numerosos observadores han pedido tanto al gobierno ucraniano como a los insurgentes que busquen la paz y reduzcan las tensiones en Donetsk y Lugansk. Durante la primera fase de la guerra, Estados Unidos, horas después de que el gobierno ruso anunciara el inicio de maniobras militares en la frontera con Ucrania, John Kerry alertó el 25 de abril de que, si Rusia sigue en esta dirección, no solo habrá cometido un error grave, sino un error caro. Agregó que, si el presidente Putin y Rusia afrontan una decisión, si Rusia elige el camino de la reducción de tensiones, la comunidad internacional, todos nosotros, lo celebraremos. Si no, el mundo se asegurará de que los costes para Rusia solo crezcan. La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, insistió en que si Rusia no actuaba para rebajar la tensión en el este de Ucrania, habrá un aumento de las sanciones a funcionarios rusos, considerando que los movimientos prorrusos presentan todos los rasgos de una implicación de Moscú. También opinó que los sucesos en Donetsk comparten las mismas señales que el caso de Crimea, con la anexión a Rusia a través de un referéndum. Tras la reunión celebrada en Ginebra donde participó Kerry, Barack Obama afirmó que si Rusia no cumple con su parte del trato, Estados Unidos aplicará nuevas sanciones. El embajador estadounidense en Ucrania, Jeffrey R. Payat, caracterizó a los militantes prorrusos como terroristas. El 2 de mayo, Obama en una reunión con la canciller alemana dijo que el señor Putin no tiene legitimidad para violar la soberanía de Ucrania. Puede hacer sugerencias porque tiene intereses legítimos en sus vecinos, pero los ucranianos no pueden aceptar ser un apéndice de Rusia y que el Kremlin tenga poder de veto sobre sus decisiones. Afirmó que ambos países están decididos a imponer sanciones coordinadas a Rusia y que naves alemanas se están incorporando a las operaciones de patrullaje en el mar Báltico. Además dijo que las fuerzas ucranianas avanzan para restablecer el orden en el este, y que es obvio que los insurgentes están siendo apoyados por Moscú, que tiene que usar su influencia para que se desarmen y dejen de provocar violencia. También Obama mostró su indignación por el secuestro de los observadores de la OSCE y pidió el diálogo diplomático para resolver el conflicto. Unión Europea. El 23 de abril, el portavoz de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea pidió a las autoridades ucranianas evitar la violencia a la hora de defender su soberanía e integridad territorial, para no agravar la situación. Además,
agregó que Bruselas no duda de la intención de Kiev de cumplir el Pacto de Ginebra. Rusia, el 1 de marzo, en el marco de las protestas prorrusas en Ucrania de 2014 que precedieron a los combates, el Senado ruso aprobó por unanimidad la posibilidad del uso del ejército en Ucrania. El 12 de abril, durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andrei Deschitsa, el canciller ruso, Sergei Lavrov, señaló que, no hay agentes rusos en Ucrania, y que Moscú, considera inaceptable que Kiev amenace con asaltar los edificios ocupados por manifestantes en Donetsk y Lugansk. Lavrov también instó al gobierno ucraniano a apostar por el diálogo y tomar en consideración las demandas legítimas de las regiones del sureste de Ucrania, incluyendo la participación de las mismas en la reforma constitucional. El 18 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin declaró en un discurso televisado frente a ambas cámaras del Parlamento que su país no quería una Ucrania dividida, y que, siempre protegería a los millones de hablantes de la lengua rusa en ese país. También dijo que el gobierno ucraniano era ilegítimo y bajo el control de los radicales, y que nacionalistas acusados de ser neonazis, rusófobos y antisemitas estaban detrás del golpe de Estado en Ucrania. También habló sobre la votación de la Rada Suprema del 23 de febrero de 2014 que derogó una ley sobre política lingüística dirigida a las lenguas minoritarias, diciendo que se violó directamente los derechos de las minorías nacionales. El 8 de abril el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, emitió un comunicado llamando a cesar inmediatamente todo preparativo militar, que tiene el riesgo de desencadenar una guerra civil, afirmando que en las operaciones participaban alrededor de 150 especialistas estadounidenses del grupo militar privado Greystone. El gobierno ruso culpó a la Unión Europea y a Estados Unidos de desestabilizar Ucrania, y afirmó que Rusia estaba haciendo todo lo posible para promover la pronta estabilización en Ucrania. Lavrov acusó a las autoridades ucranianas de culpar al gobierno ruso por todos sus problemas, y afirmó que los ucranianos quieren obtener una respuesta clara de Kiev a todas sus preguntas. Es hora de escuchar estas demandas legales. Asimismo, declaró que estaba observando cuidadosamente los acontecimientos en el este y el sur de Ucrania, y pidió una reforma constitucional real que convertiría a Ucrania en una federación. También afirmó que Rusia no planeaba, en ningún caso, anexionarse las regiones del sureste de Ucrania porque ello contravenía los intereses de la Federación Rusa. El 12 de abril, durante una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Lavrov señaló que no había agentes rusos en Ucrania y que consideraba inaceptable que Kiev amenazara con asaltar los edificios ocupados por manifestantes en Donetsk y Lugansk. También instó al gobierno ucraniano a apostar por el diálogo y tomar en consideración las demandas legítimas de las regiones del sureste de Ucrania, incluyendo la participación de las mismas en la reforma constitucional. El 13 de abril, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que Rusia consideraba urgente una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a la crisis en el sudeste de Ucrania para evitar un conflicto armado. El presidente ruso Vladimir Putin, el 15 de abril en una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, señaló que la escalada del conflicto en Ucrania llevará al país al borde de un conflicto armado. Según el mandatario ruso, el empeoramiento de la crisis en Ucrania fue resultado de las políticas irresponsables de Kiev, que hace caso omiso a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ucranianos de habla rusa. El presidente Putin en su programa anual Línea Directa afirmó que Rusia y Ucrania siempre serán vecinos. Rusia durante muchos años ha prestado ayuda multimillonaria a Ucrania, y reiteró que los dos países podrán llegar a un entendimiento mutuo a través del diálogo. También dijo que el gobierno ucraniano, en lugar de tratar de dialogar, enviaron tanques y aviones contra los civiles, y afirmó que en la zona no hay servicios especiales rusos sino que los manifestantes son ciudadanos locales.
Putin advirtió de que su país no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales de Ucrania si se continúan con agresiones a los candidatos representantes de las regiones orientales. Según él, para que las elecciones sean legítimas habría que cambiar la Constitución, porque en su formulación actual no permite convocar elecciones mientras exista un presidente en el cargo. El 1 de mayo, Putin pidió la retirada de las fuerzas militares ucranianas del sureste de Ucrania y propuso el comienzo de un diálogo nacional para resolver la crisis. El 3 de mayo el ministro de Cultura de Rusia Vladimir Medinsky sugirió denominar a los federalistas y activistas prorrusos como combatientes de la resistencia antifascista. El 17 de mayo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania envió una nota al gobierno ruso, en la que propone llevar a cabo un conjunto de medidas mutuas en la frontera entre ambos países y las zonas limítrofes con el fin de estabilizar la situación. Rusia estudiará la propuesta, según su viceministro de Asuntos Exteriores. Durante una conversación telefónica, el 18 de mayo, los ministros de Exteriores de Alemania y Rusia, Frank-Walter Steinmeier y Sergei Lavrov, expresaron su preocupación por la continua violencia en el este de Ucrania, manifestaron inquietud por los continuos enfrentamientos, coincidieron en la necesidad de reducir urgentemente la tensión. El 24 de junio, Putin propuso al Consejo de la Federación que revocara la disposición especial que le permite enviar tropas a Ucrania. República de Crimea, el viceprimer ministro crimeo, Rustam Temirgaliev, expresó la esperanza de que la región de Donetsk formaran una federación de Ucrania y se unieran al Estado de la Unión. Organización de las Naciones Unidas. Reacciones internacionales a la invasión rusa de Ucrania de 2022. Despliegue de tropas en países de la OTAN. El 19 de abril de 2014, el ministro de Defensa polaco anunció que Estados Unidos desplegaría sus tropas en Polonia en respuesta al despliegue ruso en el este de Ucrania. El 2 de mayo, una flotilla de buques dragaminas de la OTAN llegó a Klaipėda, en Lituania, para fortalecer las fuerzas en la región en respuesta a la crisis ucraniana. El Ministerio de Defensa de dicho país informó que, esta visita del grupo de dragaminas a la zona del Mar Báltico tiene como objetivo garantizar la seguridad marítima en la región y la disponibilidad de la OTAN para responder a cualquier incidente. La flotilla está compuesta por 5 embarcaciones de Noruega, Países Bajos, Bélgica y Estonia y llevarán a cabo en aguas territoriales de Letonia entrenamientos entre el 9 y 22 de mayo. Al mismo tiempo, partieron hacia Estonia una unidad británica de infantería compuesta por 100 efectivos. Además, la primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, dijo que le gustaría ver efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en una base permanente en el territorio de su país, siendo justificadas por la situación en Ucrania. Anteriormente, la OTAN ya había intensificado patrullas de policía aérea en los países bálticos, Polonia y Rumanía, por la situación en Ucrania. Unidades militares.